Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe, buenas tardes. Estoy bastante bien, cuidándome, no salgo. Igual espero que ustedes también se estén cuidando, porque la cosa está que arde. Pues así estamos y en este momento van a poder ver ya la pantalla. Cualquier situación, duda que tengan de lo que han ido leyendo antes de empezar nuestra clase, por supuesto. Los escucho. Si no, iniciamos de inmediato, de acuerdo a nuestra diapositiva que nos quedamos la última vez que nos vimos. Parecen los de la canción, los mariachis callaron. Pero bueno, estábamos hablando acerca de el clima organizacional y la importancia de hacer valer ciertos elementos. Generalmente entendemos por clima en este desarrollo de la empresa, porque no es otra cosa que el desarrollo organizacional, pues es aquel que se da dentro de una empresa para buscar siempre su mejora continua y su proyección al futuro. Así también como el establecer un vínculo muy fuerte con sus consumidores, con los usuarios, no es otra cosa. Por lo tanto, el clima es una percepción generalmente que se tiene de cómo trabajamos en una empresa. No hay climas perfectos, por supuesto, pero sí podemos hacer y lograr que la gente trabaje, por lo menos, en una tolerancia. Y eso, pues, tiene que resultar una armonía. También las características del clima laboral, por eso se le pregunta a los trabajadores. Si a ustedes les preguntaran, vamos a imaginar que nuestro grupo es una empresa, y si a ustedes les preguntaran y les hicieran algunos cuestionamientos como ¿qué les parece la empresa? ¿Están conformes cómo se llevan a cabo las cosas? ¿La relación jefes subordinados es la idónea? En fin, todo eso, lo que están haciendo es que ustedes están dándonos esa percepción del trabajo. Y los únicos que tienen la autoridad moral para hablar de un clima laboral, pues, por supuesto, son los trabajadores. Es también como un ejemplo de esto es cuando ustedes les piden evaluar a un maestro, pues su opinión es válida y tiene un sustento moral, puesto que ustedes son los que trabajan con sus maestros. Pero cuando esa evaluación se hace a control remoto y no hay que evitarnos porque somos humanos, tanto en las empresas como en los amigos, cualquier círculo social, cualquier donde se maneje una convivencia, hay un clima. ¿Y cuántos de ustedes no han percibido cuando llegan a un lugar que los invitaron? Hay gente que no les van a caer, hay gente que les cae, hay gentes que traen problemas con ustedes y ustedes no tienen nada que ver en nada, pero es parte de, somos humanos, por eso no hay climas perfectos, pero sí lo podemos arreglar. En este caso, cuando hablamos de empresa, es muy claro lo complejo que resulta ensamblar y articular los diferentes puntos de vista, culturas, costumbres, usos de la gente para que todos trabajemos bajo una misma línea. Es muy difícil, pero no imposible cuando les hacemos ver claramente que de esto se trata de empresa. Aquí finalmente, y aunque diga mucha gente lo contrario, no venimos a hacer vida social, venimos a trabajar porque tenemos necesidades que cubrir. Y un tercer elemento de esto se debe en la repercusión. ¿Qué pasa cuando un clima laboral es raro? ¿Qué pasa cuando la gente no se quiere? ¿Qué pasa cuando la gente dentro de ese clima hay envidias? Pues hay un sabotaje. Y entonces yo estaré esperando que te pares de tu escritorio y en lo que tú vas al baño o te vas a hacer un café, yo puedo darle una pequeña D, un delete, que es un borrar,
un erase a la máquina y te puedo borrar tus archivos. ¿Por qué lo hice? Pues porque quiero fastidiar a la persona, pero en realidad los que se están fastidiando somos todos porque fastidias a la empresa. Por eso hablamos de un clima organizacional, de un clima laboral. Esto tiene que dar como resultado un desarrollo organizacional sustentable y perfectible o entrar en un proceso de rezago, pérdidas, incluso grave la desestabilización que puede llegar a afectar gravemente a la empresa. Y aquel chistosito que le borró las cosas a la persona también está en peligro de perder su trabajo. ¿Por qué? Pues porque él creyó hacerle daño a ella y no sabe que se está haciendo un harakiri él. Entonces, esos tres elementos son muy importantes porque hay que entender que el clima se convierte en una variable. ¿De qué depende que la empresa tenga productos de calidad bien hechos y a la primera? Del clima, de cómo se lleva la gente. Estas características de la organización no son permanentes. Todo esto de lo que les estoy diciendo tiene un promedio de vida útil. Y aquella empresa que diga que tiene un clima laboral, vamos, eh, perfecto, no es cierto. ¿Por qué? Porque el clima laboral, esta característica de la organización, es un elemento perecedero. Sí conocen lo que significa la palabra perecedero, ¿verdad? Sí, profe. Sí. ¿Qué significa, Dulce? Tiene una Buenas fecha de tardes. caducidad corta. Ah, Cassandra. Sí. Que su tiempo de vida no es tan largo. De hecho, menos de 90 días, si no mal recuerdo. Tú sí sabes, ¿verdad? Porque trabajas en ese ambiente. Steffi. Que tiene una duración limitada y está destinado pues a perecer o perder su utilidad o validez en un tiempo determinado. Sí, es un promedio de vida útil. Ustedes hablan generalmente de productos que manejan una caducidad de hasta 3 meses, de hasta 4, de hasta 1 año, 2, en fin. Pero el perecedero, son las verduras, la carne fresca, el pescado fresco, todo lo que se adquiere en su estado natural sin que antes haya pasado por un proceso de transformación, por una manufactura. De hecho, en los supermercados se busca sacarles el mayor tiempo de vida posible o bueno, mayor, digamos, provecho, porque por ejemplo, si la fruta o digamos una piña se echa a perder, bueno, ya está más bien muy llegadita, muy madura, la pelan, la rebanan y la vendan en charolas, ya por rebanadas, buscando que si no se vende de una manera se pueda vender de otra. Sí, se tuvo que llegar a esto. Esto no creo que ya lo hacían los supers, no se hacía antes. De alguna manera los que trabajamos en este tipo de establecimientos, primero se tienen personas especializadas para la selección del producto. Nosotros estamos acostumbrados a comer la fruta, pues, que ya esté lista, entre un poquito verde y un poquito ya madura. Hay gente que le gusta madura. Pero si ustedes vieran cómo cortan un producto, el proceso de selección, son verdaderos genios la gente que selecciona, porque dicen, esta va a vivir 1 mes, esta tanto, las van tocando, es una De habilidad. hecho, hay unas máquinas, bueno, la otra vez me tocó ver la de jitomate que tiene, creo que por selección de color, por medio de unas palancas, todos los que son verdes los empuja hacia otro contenedor y los que son rojos sí los deja pasar. Entonces, De hecho, el jitomate no es que se deje pasar el rojo. En la técnica, cuando vendes un tipo de producto, como dices, medio verde y medio rojo, se selecciona el rayado. El rayado es de aguante. El rojo
se tiene que meter un proceso de refrigeración, de enfriamiento más bien, para que dilate. Todo eso pues es un costo que genera en la empresa, pero la realidad de las cosas que hablamos del perecedero es que si nosotros no actualizamos, no estamos constantemente motivando a través de cursos de superación, de calidad en el servicio, de atención al cliente, excelencia y calidad, cursos de reactivación de un clima laboral, se va a viciar muy pronto y va a empezar a haber problemas. Entonces, el clima laboral es uno de los productos más perecederos que existen dentro de una empresa. Y esto pues no puede pasarse por alto porque las empresas se hacen diferentes por eso. Y además, no siempre es toda la empresa, es un departamento. Y si una manzana podrida en medio de las que están bien, va a pudrir a las demás, porque esto migra, esto brinca, porque no podemos permanecer aislados por departamentos. La gente se conoce entre sí y trabajo es que empiece uno porque ya tronó. Entonces, es, es un reto realmente. No es lo mismo que la producción, no es lo mismo que actividades más predecibles. ¿Por qué? Porque el ser humano es impredecible. Entonces, la repercusión siempre será que vamos a tronar, ¿eh? El clima, junto con todo lo que conocemos como Profe, estructura, mande, ¿qué pasó, Dulce? una pregunta. Digamos que en una empresa, dos personas que se llevan muy mal, dos o tres personas que se llevan muy mal, se dicen, a lo mejor no groserías, pero sí se molestan entre ellas o ellos, Sí, no los puede cambiar de turno, digamos que es el único turno, no los puede cambiar de descanso. ¿Qué puede hacer para mejorar pues el clima? ¿qué puedo hacer? Es muy drástico lo que te voy a decir. Mira, siempre que hay ese tipo de personajes, siempre tienen un séquito que los apoya, es decir, un grupo de seguidores. Cuando hay problemas entre tres, no son entre tres, es entre tres grupos de personas diferentes. Entonces, generalmente los que tienen problemas no son ellos, sino que hay un líder detrás de ellos que se encarga de azuzarlos para crear problemas. Aquí el reto es encontrar a ese lidercillo, que se le conoce como líder informal, que es el que azuza a la gente y los avienta y él se esconde. Porque la gente no actúa así generalmente, ¿eh? Es muy raro, salvo que existan conflictos de intereses, pero es muy difícil. Generalmente lo que hacen es que hay alguien detrás de ellos, alguien que los anima. Cuando tú localizas a ese lidercillo, pues no te vas a enojar ni te vas a pelear. Error número uno, nunca se enojen, ¿eh? O sea, si se enojan, es error. Entonces, lo que haces, lo jalas a ese líder, lo jalas y le das pequeñas encomiendas. Mira, quiero que hagas esto, he visto que tú eres muy bueno, y, en fin, empieza a trabajarlo. Sus compinches se van a sentir desconcertados porque de pronto él empieza a tener ciertas atribuciones, incluso les dice a su grupo que lo acompañen a ese asunto. Algunos empezarán a sospechar, otros lo seguirán, otros dirán, ¿qué pasa, no? De pronto, porque eso es permitido, ¿eh? Yo alguna vez bueno, no, lo hice muchas veces, pues hablaba yo con el dueño de la empresa y le decía, mire, voy a inventar un puesto a prueba, un puesto de confianza. No sindicalizado, porque si es sindicalizado, el sindicato le reclama de inmediato la plaza y se tiene que crear, pero sí lo puedo hacer de confianza. Un puesto piloto, una prueba piloto de un puesto. Y se lo doy al tipo este. Obviamente, yo sé que no va a dar el ancho, porque para empezar no le voy a dar un puesto
que él se pueda adaptar, lo conozco, es hábil, es inteligente, pues tenemos que ser más inteligentes que ellos. Y entonces cuando yo lo pongo a trabajar, empiezo a verificar sus resultados, empiezo a aplicar presión sobre de él empieza a tener fallas porque él siente la presión de parte mía. Estoy pendiente y le tomo tiempos, le tomo reportes y lo traigo. Y entonces la gente, cuando la gente percibe que este cuate tiene un puesto y que ahora es jefe de ellos, pasan tres cosas interesantes. Uno, pues habrá gente que la mayoría diga, traicionero, me utilizó, compañeros nos utilizó para brincar. Segundo, ¿cómo le vamos a tener confianza si todo lo que él peleaba ahora es parte de ese sistema? Y tercero, no vamos a trabajar. El resultado es malo y entonces yo hablo con él y le digo, mira, no te puedo regresar a tu puesto porque ya no te van a querer tus cuates porque sienten que los traicionaste. Y no diste el ancho, entonces pues te doy las gracias. Cuando la gente ve que tú corres al poderoso, los demás se alinean. Fácil y tranquilamente. Aplica el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues ponte a trabajar mejor porque tú eres el que sigue. Y arreglas en gran medida el clima, se ponen a trabajar y se dan cuenta que siempre hay alguien más fuerte que ellos. Cuando la pelea es entre dos por alguna circunstancia de faldas o viceversa, mujeres por una circunstancia de varones, entonces no te tientes el alma, que se vayan las dos. Cuando tú pongas esa muestra, porque siempre van a preguntar, oye, ¿por qué se fue? Pues porque la empresa no acepta relaciones personales por los conflictos que se llevan. Alguien me podrá decir, pero eso es ilegal. No, porque no está en la ley. Sí, es ilegal, porque no está en la ley. Alguien me podrá decir, es discriminatorio. No, porque la Constitución no me obliga a aceptar ese tipo de situaciones. No están en la Constitución, en el artículo 123, así que la empresa es libre de hacer lo que quiera. Y se van las dos. Cuando el problema es una relación única que genera broncas, una mujer y un hombre, entonces los sientas a los dos y les dices, ¿quién de los dos se va? Y ahí pues puede parecer un poquito duro, pero seguramente todos pensarían que el hombre caballero, aquel príncipe, va a decir, me voy yo y que se quede ella, ¿no? Siempre, aunque no quieran creerlo, echan a la cazuela a la chava, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Cambiarlos de lugar no es recomendable porque si ya te lo hicieron aquí, te lo van a hacer en cualquier turno. Entonces, lo mejor es cortar la cabeza, es decir, del grupo, pégale al corazón, que las cabezas caen solas. Así es como se soluciona este asunto, Dulce. Ok, profe. Pensé que iba a ser algo así como los castigos, No. niños. Mira, los castigos no funcionan en las empresas. La gente está acostumbrada a la amenaza y al castigo. Aquí yo siempre decía, feamente de mi parte, ¿verdad? Pues de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la de él. Porque él está tronando una empresa de donde yo estoy trabajando. Y además, curiosamente, y esa es una recomendación, cualquier recomendación, cualquier extrañamiento que se haga por escrito, por su conducta, por su actitud, por llegar tarde, todo, archívenlo. Que llegó hoy con aliento alcohólico, no te puedes quedar, te vas, archiven eso. Porque cuando él, seguramente a mí me pasó y no espero que les llegue a pasar, somos sujetos de amenazas por lo mismo. Digo, yo llegué a tener comentarios de los que se iban, a mí me sacan de la cárcel, pero a usted del hoyo nadie lo va a sacar, ¿eh? Entonces, pues también como que te da miedito, pero bueno,
Entonces, le enseña su expediente. A ver, dime, ¿cómo te defiendo si llegas tarde 3 días a la semana? El lunes no llegas porque te fuiste de pomo. El martes llegas aliento alcohólico. Te sales 15 minutos a cada rato al baño a fumar, a echar relajo. Dime cómo te defiendo. Y en ese momento, aprovechen el momento psicológico. Péguenle al momento psicológico. Y entonces háganlo sentir que él es el culpable. Ah, pero no lo vayan a dejar así porque se les vaya a suicidar, ¿eh? Entonces ya cuando lo tengan en sus redes así, acabado moralmente, porque ya él solito decidió irse, te firma la renuncia sin ningún problema, entonces le dices, mira, yo te voy a ayudar, te quiero ayudar. Al trabajo que llegues, a donde te digan, jefe inmediato, pon mi nombre, pon el teléfono y pon mi nombre y yo doy las referencias de ti. Y además, ¿qué crees? Te puedo regalar una carta de recomendación. Entonces, es válido porque aparece su renuncia voluntaria, le doy una carta de recomendación y si me llegan a hablar, digo, es que él buscaba mejores oportunidades, es muy inteligente y bla, bla, bla. Cuando él ve que uno lo ayuda, lo menos que podemos esperar es su cambio de actitud. Digo, así se maneja esto, ¿eh? No, esto no está en los libros, por supuesto. Esto no opera en los libros. Las percepciones, la palabra percepción es cómo veo yo las cosas y la realidad. Entonces, siempre que vemos esa percepción rara de un clima, siempre tenemos que buscar qué es lo que está originando este deterioro. Y entonces, pues podemos ver factores de liderazgo. Yo lo he dicho muchas veces. Yo llego a una empresa y tengo un jefe, pero eso no quiere decir que sea líder. Mi jefe era el hijo del dueño, pues es una autoridad, pues heredada. Y además, pues él no era líder porque pues, no predicaba con el ejemplo. Entonces, el liderazgo autoritario, ofensivo, amenazante, aquí sí, para que vean, es el causante, es un verdadero caldo de cultivo para movimientos sindicales, para inconformidades de los empleados, porque me exiges, pero no veo nada de tu parte, el reconocimiento, la motivación, el estímulo, nada. Entonces, ahí, un mal clima no necesariamente son los trabajadores, ¿eh? Hay que ser muy inteligentes para no siempre pensar que los obreros o la gente de jerarquías menores tengan el problema. A veces la manzana podrida se llama jefe. Entonces también los jefes se pueden ir, por supuesto. Ahí estamos hablando de pedir autorización directa al dueño, pero no autorización de que lo corra, autorización de que se le liquide y que sea todo en secreto. Porque ese mal jefe, cuando se entera, pues ya le corté las manos. Si él se entera antes, me borra la información, sabotea las líneas. Es muy delicado esto, ¿eh? Lo que le estoy diciendo. Y si ustedes llegan a estar en este tipo de puestos, pues les recomiendo ser antisociales, aunque no lo quieran creer, precisamente por esto. Ser empáticos con la gente, sí. Solucionarle sus problemas en la medida que puedan, sí. Pero nunca se fíen que son amigos, porque en los trabajos no hay amigos, hay intereses. Y todos tenemos intereses. Entonces, los factores de este enrarecimiento del clima puede ser el líder, puede estar relacionado con un sistema formal, la mala comunicación, las relaciones internas no son lo mejor posible, las promociones. ¿A qué se refieren las promociones? ¿Alguien sabrá? ¿Ustedes? Estamos hablando del interior de una empresa. Veo que tengo hoy alumnos nuevos. Susana, Karina, Juan Pablo,
Sean ustedes bienvenidos. Es un placer y un gusto volverlos a encontrar. Gracias, profe, igualmente. Profe, igualmente. Muy bien. ¿Alguien sabe qué significan las promociones en este ambiente? Es cuando se ascienden a una persona a otro nivel. Efectivamente. Cuando la gente que trabaja no es premiada con una promoción, sino que se asciende al amigo de parranda del jefe, a la niña de sus ojos del jefe, la sube, entonces está deteriorando el clima porque va a generar inconformidad entre la gente que ya se estaba saboreando ese ascenso. Igual en las remuneraciones, ¿eh? Hay gente que, oye, cada 15 días tienes tiempo extra. Cada 15 días cada año, tú te llevaste el premio al mejor trabajador, cada año te lo llevas. Vamos a la comida, a la cena de fin de año de la empresa y siempre tú te sacas el premio mayor. Oye, pues qué onda, ¿no? Eso no se hace. Profe, ¿y cómo actuar cuando hay un clima laboral así? Que hay preferencia por alguien más. Cortar la cabeza. Ay, no. Se oye radical. El problema aquí es que los que están más cerca de Dios que del diablo, pues es los jefes. Entonces, es muy difícil que un jefe, tú llegues con el jefe de él y digas, oiga, es que el señor pues anda aquí y ya le dio el ascenso a la señorita y no hace nada y no es equitativo y resulta que esta chica que tiene tantas broncas y errores, ahora es la jefa de nosotros, ¿no? Entonces, es muy difícil que eso suceda. Ahí hay de dos. Se organizan y le hacen un paro sin cabeza, es decir, que todos griten y todos hablen para que no detecten quién movió esto y que el dueño los escuche, pues para que le llame la atención a este fulano. Yo no he conocido un jefe que permita esto, la verdad. Entonces, pero sería la única manera. La unión finalmente hace la fuerza. Y no se trata de conflicto, se trata de la lucha por sus derechos. Y si tienen sindicato, pues más a mi favor. Aunque el sindicato pues es también a veces ornamental, pero también se puede remover al líder sindical, ¿eh? No lo vayan a hacer ustedes, por el amor de Dios, ¿eh? Entonces, les decía del tiempo extra. Hay gente que cada ratito tiene tiempo extra. Y va otro y le dice, oiga, ¿no tendrán un tiempo extra para mí? No, no se puede. Pero ve, ¿y saben por qué hay gente que siempre tiene tiempo extra? ¿Quieren saber? Sí, profe. Sí, profe. Pues resulta que hacen convenios y si yo te doy tiempo extra a ti, pues tú de tu tiempo extra, pues me vas a dar a mí el 15%, el 20%, el 30%. Por eso te bendigo con mucho tiempo extra para que tú ganes y yo gane. Aunque no quieran creerlo, se da ese caso. Por eso es que se llega a tomar medidas importantes. Cuando hay un clima laboral despedazado por una remuneración de este tipo, entonces hay que tomar una medida muy sencilla. Hablar con el dueño y decirle, mira, he notado que a propósito esta línea de producción no está haciendo su trabajo bien, está perdiendo el tiempo, porque al final se quedan en tiempo extra. Entonces, ellos cobran su salario completo y además cobran el tiempo extra. Y entonces me dijo ese señor, el dueño, ¿qué propones? Le dije, mire, propongo que ahora sea justificado el tiempo extra. Cuando llegue el jefe,
Perdón, profe. De hecho, por lo que tengo entendido, no pueden hacerse más de 3 horas extra en 3 días consecutivos, ¿no? Y pues No, ese hay una tipo ley, hay una ley. No más de 10 horas extras a la semana. 9 dobles y una triple. Pero eso es la ley, pero en México somos mexicanos. No, o sea, yo no hablo de la ley, hablo de internamente la empresa. Porque el jefe es muy mañoso, pierden el tiempo, luego paga tiempo extra y él tiene su beneficio. Y entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues ahora me va a tener que justificar el tiempo extra. Pero para eso se hace un trabajo muy fuerte de observación directa. Entonces yo, pues revisaba todo. Tenía yo gente que me tomaba fotos, llevaba tiempos, gente muy de mi confianza. Muy, muy, muy. Pero eso no quiere decir que hacían lo que querían, ¿eh? Entonces, cuando llegaba el jefe y me decía, quiero que me autorices el tiempo extra, le decía yo, no, ¿por qué quieres el tiempo extra? Es que no alcanzó la producción. Mira, ¿por qué no alcanzó? Ven, mira. Y le ponía yo encima los documentos. Reloj checador, fotos y tiempos. Ante eso, ¿verdad? Él no tenía manera de rebatirme. Y entonces, yo no sé cómo le hagas, mi chavo, pero me sacas la producción. A ver qué le dices a tu gente. Cuando los demás veían que se les acabó los privilegios, el clima empieza a mejorar porque va la gente y dice, siempre hay gente de tu parte que te dice que qué bueno, porque estaban abusando, que sí, siempre hay gente. Obviamente, a todos hay que darles unas sobaditas de vez en cuando. Es un trabajo mañoso, feo, pero tenemos que comer todos. Y si una empresa truena, truenan todos. Entonces, las consecuencias de este comportamiento, bueno, pues hay que trabajar un programa de incentivos. El apoyo social es bien importante. Muchos trabajadores no dan el extra por una empresa, porque si un trabajador le toca que a medianoche, a las 2 de la mañana, la esposa está en el Seguro Social porque va a dar a luz, y el cuate resulta que no se dio de alta en el seguro él, no la empresa, él. Entonces le dice la trabajadora del IMSS, no te puedo atender porque no tienes vigencia. Entonces, el trabajador habla y me decía, oiga, no puedo darle acceso a mi esposa porque dicen que estoy dado de baja. No, no estás dado de baja. Tú tenías que ir al seguro a reactivarte, pero bueno. Y en ese momento llegaba yo a la clínica. No me importaba la hora que fuera. Sí, bueno, sí me importaba porque había problemas, pero llegaba y, señorita, ¿por qué no lo atendió? Porque no está vigente. Eso no le importa. El Seguro Social finalmente puede trabajar como un hospital particular. Hágale su responsiva que la firme. ¿Cuánto hay que dar de enganche para que entre? Porque finalmente, cuando el patrón no da de alta a un trabajador, el patrón, y le da una atención del IMSS, le cobran un capital constitutivo. ¿En qué consiste? La cama, medicamentos, comida, tiempo, doctores, le cobran todo más la multa. Así que no me venga a mí, señorita, con que no lo va a dar, porque si algo le pasa a la señora, pues la vamos a tener que demandar a usted. ¿Por qué? Por negligencia y por pues un homicidio imprudencial si se muere. Y inmediatamente hizo el papelito y se lo firmó. Le dije al cuate, ahora ve mañana temprano a tu clínica, reactívate con los papeles que ya te dije y ya vienes, comparas esto, que estás vigente y se destruye el pagaré. Esto es posible. A eso se refiere el apoyo social. Hay que interaccionar con la gente. Somos jefes, sí, pero no somos dioses. Finalmente en una empresa todos somos gatitos, hacemos miau. El único que no hace miau, pues es el dueño. Pero todos, independientemente del puesto que tengamos, no se vayan a marear con un puestecito, por favor, y van a tener un buen clima laboral. Basándonos en estas consideraciones y todos estos precedentes y situaciones que se van viviendo,
podemos llegar a una definición clara de esto. El clima organizacional es un fenómeno, obviamente, en el cual muchos factores hacen su trabajo. ¿Por qué de un sistema organizacional? Porque si todos hacemos lo que nos corresponde, funciona. Pero si uno no hace lo que le corresponde, vamos a fallar todos. Hay una tendencia a la motivación. La motivación, ¿sí? A la productividad, a llegar temprano. Eso nos va a dar cierto tipo de rotación al interior, que haya gente que quiera crecer. Y bueno, es más fácil conseguir una persona de cierto nivel a conseguir a alguien un poquito más habilidoso y con mayor experiencia. Pero la motivación, curiosamente, en un estudio que había problemas en una empresa por el dinero y todos se lo atribuían al dinero. Pero cuando yo le pregunté a los trabajadores el problema que tenían, si era de dinero, nadie me dijo dinero, ¿eh? Todos me dijeron, es que me humilla, es que me grita, es que me amenaza, es que está favoreciendo a fulano, a fulana, a sutano. Y entonces, la gente está ávida de reconocimiento, una palmadita en la espalda. No estoy diciendo que lo solapen, ¿eh? De ninguna manera. Por eso, el estructuralismo nos lleva al equilibrio. Y soltarle la rienda al trabajador, sí, pero de vez en cuando darle un jaloncito a esa cuerdita para que se acuerde él, que recuerde él, que está amarrado. No es autónomo. Y el hecho de que yo te trate bien, siempre deben de cuidar ese delgado hilo entre la autoridad y la falta de autoridad. Hay que cuidar ese hilito, que ellos siempre sientan que hay un jefe y que no se hagan los chistositos. Para este caso del clima organizacional, hay 9 dimensiones que nos maneja Ludwig Steiner. Estos dos señores nos hacen un manejo de algunos conceptos que ellos les llaman dimensiones. Por ejemplo, la estructura. Hace un rato hablábamos en ese estructuralismo. Cuando todo está perfectamente definido el puesto dentro de una empresa, para eso son los organigramas, y que todo está apegado a las reglas, al procedimiento, a los trámites. Por ejemplo, el líder burócrata es un líder que se apega a las reglas. No es el burócrata que trabaja en gobierno, no. Eso es, no sé si conozcan las reglas de su empresa, de su dependencia. Es que a veces confundimos la burocracia, simplemente la mandamos al sector público. No, el líder burócrata en la iniciativa privada es el personaje cuadrado que no se sale de la regla. A mí me dijeron que es así, y no me salgo. Aunque tú puedas tomar decisiones para mejorar, no porque así dice la empresa y así se hace. A veces hay que ser un poquito audaz. Y si yo tengo la facultad de tomar decisiones, pues lo voy a poder hacer. Pero en este caso, cuando hablamos de esta estructura, apegada a reglas, a procedimientos, a todo lo que se refiere que esté por escrito, vamos aquí, mira, aquí dice el burócrata. Entonces, todo esto va a dar seguridad. Cuando vemos una empresa sin reglas, sin normas, sin estructura, y que cada quien hace lo que quiera, entonces, si un líder informal no funciona, una organización informal menos. Entonces, hay que cuidar muchos detalles que se pueden confundir. La responsabilidad. Alguna vez les dije lo que significa responsabilidad. Si alguno de ustedes se acuerda. Bueno, esa palabra viene del latín responsum, el cual significa
deuda y compromiso. Entonces la responsabilidad, yo no le pondría empowerment. El empowerment es una técnica relativamente nueva que se le conoce en el ámbito administrativo como una de las sanas prácticas. La otra es el benchmarking, que generalmente lo ubican en mercadotecnia, pero se aplica muy bien en este ámbito. Empowerment, benchmarking. La otra es el outsourcing, que yo no la pondría tanto como una sana práctica, por experiencia, ¿eh? No, ustedes pueden leer y van a ver que les plantea es como algo así, lo último, es la maravilla andando, pero no. El planteamiento y el uso del outsourcing no es como lo plantea los que escriben esto, ¿eh? En la realidad es una práctica muy injusta, abusiva, y sobre todo le hace mucho daño a esto, a los climas laborales. Y el otro es el use and time, ese círculo de calidad que se utiliza en las empresas de calidad mundial. La que yo he visto que lo usa mucho, porque me consta, es Volkswagen, obviamente Audi, obviamente Bimbo, las cervecerías, en fin. Este tipo de responsabilidad dice que todos los miembros de la empresa pues debemos estar comprometidos. Hay algunos miembros que gozan de autonomía en la toma de decisiones en relación al trabajo. Aquellos que tengan esa facultad, pues son los jefes, no los supervisores, no los especialistas no del área, son los jefes. Si ellos tienen la autonomía para la toma de decisiones en su trabajo, deben de ser responsables. ¿Qué significa? Que están comprometidos a tomar la mejor decisión en favor de la empresa y tienen una deuda moral con la gente para evitar desajustes o toma de decisiones eh, con intereses de por medio. En la medida que se lleve a cabo esta actividad, será la medida del comportamiento y de la conducta de la gente. También los jefes tienen que aprender a aplicar la administración por excepción. Administradores, alguna vez les dije que era el administrador, la administración por excepción, porque hay otra que es por objetivos, hay otra que es por contingencia. Tristemente ahora creo que ya ni la usan, pero ¿alguien me podría decir? Significa que el jefe está para cosas importantes. No puede ser jefe y no puede ser supervisor. Deja al supervisor que haga su chamba y tú haz la tuya. Es más fácil que tú le pidas cuentas al supervisor que vayas a supervisar a la gente, porque entonces tengo al supervisor más caro del planeta, o sea, él por el jefe. No, no se pierde autoridad propia, o sea, que, por ejemplo, la gente se llegue, o sea, tus trabajadores se lleguen a como confundir de autoridad y empiece ahí un juego No, extraño, ¿no? no, lo que sí puede pasar es que brinquen, aquí sí se puede perder cierto nivel de autoridad cuando el trabajador percibe que es el jefe el que anda revisándolos y entonces se preguntan, ¿y para qué está el supervisor? Ahí sí puede haber un desgaste. Además, el jefe cobra mucho dinero para ser supervisor y entonces tengo al supervisor más caro de la historia empresarial. Es como cuando, por decir algo, la chica que tengo como jefa de administración de la empresa, de pronto se va a despachar a la cafetería. Oye, pues tengo a la mesera más cara de México, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso también se hace y se evita para no quitarle
ignorar a una persona, pero tampoco para relajar la percepción que se tiene de la autoridad ahí. Porque cuando llegan a la cafetería y ven a esta chica, pues la van a tratar como si fuera mesera. Y eso no puede ser. No por cuestiones de clasistas, nada de eso. Es por cuestiones sanas. Por eso yo les dije que este tipo de puestos siempre nos dicen que somos antisociales. Porque no es bien visto que yo me vaya a comer con las chicas de contabilidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si se llega a dar el caso de un ascenso y se los otorgo a ellos, van a decir, sí, pues, ¿cómo no? Son sus consentidas, se va a comer con ellas y no espérense. Hay que cuidarse, aunque no quieran, hay que cuidar la imagen. La recompensa. La recompensa es una percepción siempre que la llevamos al dinero. Siempre la recompensa es un buen dinero que a nadie le cae mal. Aquello, por ejemplo, para generar ese ambiente de competencia y sano entre departamentos y se echaban porras antes de empezar, caballeros empezaban a gritar, somos los mejores, vamos a vender, damas, bebés, en esa tienda departamental. Lo que yo hacía es que al mejor trabajador del mes, real, por estadística y por todo real, pues le mandaba ya tomar en esa época una foto, llegaba el fotógrafo de Castelán, le poníamos una corbata, un traje, un saquito y lo sentábamos en un escritorio y le sacábamos la foto. Esa foto se iba para la gaceta interna de la empresa, además con una reseña del trabajador, el tiempo que tenía trabajando, sus logros, lo importante que es para nosotros su opinión. A eso se llama empowerment, que la gente se le tome en cuenta para arreglar situaciones empresariales a través de un buzón de sugerencias. Regla número 1, desaparezcan el buzón de quejas y pónganle sugerencias. Entonces, el señor salía en la Gaceta, invitábamos bueno, yo invitaba a la esposa, no a salir, invitaba yo a la esposa a la empresa, porque le hacíamos una breve ceremonia rapidita ahí, le entregábamos sus bonos, generalmente eran una buena lana de vales de despensa, se le entregaba un reconocimiento, la foto que se le tomaba y unas 10 gacetas, pues porque siempre estas señoras presumen con las esposas de otros, mira, mi esposa, y yo, es una actividad recíproca, porque eso me va a dar a mí publicidad. Y la gente va a sentir, ay, ya compramos ahí donde trabaja el esposo de Petrita, y entonces es una publicidad gratis. Todo esto se tiene que hacer bien armado. Obviamente yo trabajaba muy de cerca con el área de informática, con el área de ventas. Hacía yo, ¿cómo se llaman estas pruebas? Ahorita les digo que me acuerde, para conocer la opinión del cliente. Lo trató bien, lo atendió bien, la cajera le contó el dinero, le dio y le contó el dinero uno por uno. Son exámenes que se hacen. A eso se le llama empowerment, aprovechar la fuerza de la gente. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Hasta este momento? No, profe. No, profe. ¿No? No. Muy bien. Desafío. Los desafíos son para todos. Nuestros trabajos nos plantean siempre desafíos, retos. Nunca hay que correr ante un reto, al contrario, hay que enfrentarlos. Les quiero decir que finalmente pues todos somos humanos. Yo en alguna ocasión llegó una empresa de muebles y joyería a pedir autorización para vender a crédito a mis trabajadores. Yo no podía hacer, decirles que sí, pero fui y hablé con el dueño y le dije, mira,
Por mí no hay ningún problema. Solo quiero decirte que sería por nómina el descuento, para que yo tenga tu firma y el sistema cargue la cuenta de un crédito 2, se le retenga porque nosotros le vamos a hacer el cheque en esa época a la empresa y se lo voy a entregar. ¿Saben cómo se gana este respeto en clima laboral? Mire, después de que se hizo todo el negocio y se hizo por un contrato, esta empresa, que no le dice su nombre, me regaló un reloj, muy bonito el reloj, de un precio mediano. Y entonces, pues nunca falta la gente, pues mi oficina era de cristal, pues se dan cuenta. Entonces, lo primero que hice fue hablarle al sindicato. Dije, mira, necesito que le des un número de tu gente, me des un número, asígnales el número, porque tal día va a haber una rifa. ¿De qué? Una rifa. Y lo mismo le dije al personal de confianza. ¿Por qué? Porque también ellos compraron. Lo de menos es que yo hubiera guardado el reloj, pues me lo quedo, ¿no? Pues es mío, a mí me lo dieron. Entonces pedí autorización, obviamente al corporativo para esto, y les expliqué por qué era la rifa. Dije, es que este reloj se lo ganaron todos, porque todos compraron, obviamente los que hayan comprado. Me lo regalaron a mí, pero yo no lo merezco porque yo no compré nada. Entonces se lo voy a rifar a todos ustedes. Y dijeron, bueno, 20 boletos fuera y el 21 se los lleva. Pues órale. Así debe de ser. Y la gente los va a querer y los va a respetar. Y van a tener el mejor clima laboral. Les estoy dando algunos tips solamente de lo que yo hacía. Hay muchas otras cosas que hacía, ¿no? Relaciones, por supuesto, la manera en que dentro de la empresa se llevan los trabajadores, las relaciones humanas. En administración hay dos tipos de relaciones públicas y relaciones humanas. Las públicas es el trabajo que se hace al interior de la empresa con la finalidad de generar una imagen al exterior y que esa imagen sea aceptada por el usuario o por el potencialmente consumidor que pueda hacerlo en el futuro. Las relaciones públicas es la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con nuestro mercado, con el exterior. Y las relaciones humanas es cómo se lleva la gente adentro, cómo es el ambiente, cómo es el trato jefes y subordinados. Las relaciones son básicas. La cooperación, yo aquí ya le cambio un poquito la cooperación, ya modernizándonos, yo le pondría colaboración. ¿Por qué colaboración? Porque cooperar es llegar y dije, ya vine a la fiesta, aquí está el jamón y me voy. Y llega otro, y aquí está el pan y me voy. Aquí está, ¿y quién hace todo? Una persona. Ahí está pobrecita la anfitriona haciendo sándwich ella solita. Colaborar es, aquí está lo que me pidieron y lo hacemos todos. Entonces hay que aprender a hacer equipos colaborativos, donde todos trabajemos, jefes y subordinados, en la medida y en la actividad que se le haya asignado, pero todos. Rápidamente, una vez, un problema de tiempo extra, los trabajadores decían, pues es que vamos a correr el 12 de diciembre o en carnaval, que se iban a bailar ahí en Huejotzingo, los de carnaval, y entonces vamos a faltar, no, pues no pueden faltar porque van a tirar toda la producción. Fue el sindicato a hablar con el jefe, con el dueño, y me habla el dueño y dice, pues no sé cómo le hagas, mano, pero no se puede parar la producción. Es que sencillo. Entonces dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Que le hablo al del sindicato y digo, oye, tengo una propuesta. Van a tener chance de irse a bailar, no hay bronca, pero necesito que me llenen las bodegas a tope. Calculando más o menos lo que se vende diario, necesitamos los de 3, 4 días de venta. ¿Cuánto? Pues unos cerca de 70,000, 80,000 garrafoncitos. Y le dije, pero no hay pago de tiempo extra, ¿eh?
no se preocupe, yo ahorita hablo con ellos. Habló con ellos y me trabajaban sin pagarles tiempo extra. ¿Y les pagó el día, profe, de la No, falta? le pagué su día, no, ellos cobraron como si hubieran trabajado. Fue un Sí. buen acuerdo. O sea que Y lo además único no que les se pagué. hizo fue adelantar la producción para que ese tiempo que iban a estar en su Claro, obra, y les pues, pagué normal. ajá, como si hubieran trabajado, nada más se adelantó la producción, ¿no? Exactamente. Y no les conté la falta como injustificada, ¿eh? Es más, pedí autorización y fue como si fueran a trabajar, no hay sin ningún problema. Pero no solamente hice eso. A mitad del tiempo que trabajaban diario, 3 horas, todos, yo tenía comedor, entonces le dije a la señora del comedor que me hiciera algo así, me hacía como por el turno, pues como unas 100, 150 tortas. Entonces les decía, 10 minutos, ahí está su torta, ahí hay agua, tomen y se regresan a trabajar. Es tan sencillo hacerlo, solamente que hay un pequeño detalle. Si ustedes nunca han sido empáticos con la gente, cuando le pidan un favor, no se los va a hacer. Si ustedes siempre los apoyan, siempre van a tener a la gente de su parte. ¿Por qué nunca tuve un paro técnico, una huelga, nada de eso? Por eso, porque hay que tratar a la gente. A esto se refiere las relaciones y la colaboración, los desafíos, los estándares. Siempre tenemos un parámetro de comportamiento. ¿Se puede medir el clima laboral? Pues tal vez sí, con algunos indicadores como la rotación de personal, el porcentaje de ausentismo, el porcentaje de abandono, incluso algunos en mala fe se accidentan el propósito, ¿eh? A propósito meten la mano en la máquina y eso ya es un gasto porque es un riesgo de trabajo que va a aumentar mi prima de trabajo y que me va a dejar sin una persona durante 6 meses que le van a estar pagando en el seguro, pero yo le voy a estar pagando a un reemplazo. Hay que cuidar muchos detalles. Y bueno, pues faltan los estándares. Les vuelvo a pedir encarecidamente que lean este material, por favor, para que avancemos. Es muy poquito, 1 hora. Yo no sé por qué me dieron 1 hora con ustedes nada más. Yo pensé que por lo menos 2, porque es muy extenso el desarrollo organizacional. Entonces, estoy angustiado porque no veo una respuesta. Lo malo es que tenemos 6 clases de 1 hora cada uno. Bueno, pues 7, Dulce. Fíjate. estoy verdaderamente angustiado. ¿Alguna duda, pregunta antes de irme? Porque ya se me acabó mi hora. No, profe. Muchas gracias, profe. Yo siento que es como un parpadeo en mi vida. Bueno, Yo pues también. Es que ya no se viene acostumbrado a que nos daban 2 horas con cada clase, bueno, antes, pero ahorita no sé por qué me la hicieron así. bueno, pues cualquier cosa, pónganse de acuerdo y si algún día quieren, podemos adelantarle, se puede, ¿eh? Pues cuídense mucho porque ya me van a sacar de mi clase. Adiós, Les deseo profe, se cuida adiós. mucho. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego, Karina. Hasta luego, Juan Pablo. Dulce.